Capítulo 5. Me comprometo a ir. Solo el nombre de la iglesia ha cambiado. Los hechos no. La iglesia Twin Springs comenzó como una misión de una congregación más grande del centro. En la década de 1950, cada vez más gente se mudaba a la zona de Twin Springs. Algunos líderes visionarios de la iglesia del centro vieron la posibilidad de reunir a un mayor número de personas en una nueva iglesia en la comunidad que crecía cada vez más. Entonces, la congregación dedicó personas, dinero y tiempo con abnegación. En 1955 nació la nueva iglesia. Los comienzos de Twin Springs fueron positivos. La congregación creció a un ritmo firme y pasó de ser un grupo de 7 familias hasta alcanzar unas 450 personas en promedio. La mayor asistencia se registró en 1985. Casi nadie notó el deterioro. Al menos, casi nadie dijo nada al respecto. Durante las siguientes 3 décadas, la asistencia disminuyó en forma constante. Sin embargo, la mayoría de los miembros no se dieron cuenta. Pongamos esto en perspectiva. En promedio, cada mes una persona dejaba de asistir. Pero, en el transcurso de 30 años, casi 360 personas dejaron de asistir. ¿Escuchaste eso? Casi 360 personas dejaron de asistir. La que había llegado a ser una vigorosa iglesia con 450 miembros ahora tenía unas 90 personas que asistían los domingos. ¿Qué sucedió? Buena pregunta. El diagnóstico. Casi no participé en el asunto, pero el análisis fue bastante sencillo. Comparé el crecimiento de la iglesia con el crecimiento de la comunidad. La comunidad creció rápidamente hasta 1985. La iglesia se benefició de este crecimiento demográfico en Twin Springs, aunque no pudo ir a la par de esta expansión. Es sencillo, en realidad. Mientras la comunidad crecía, la iglesia crecía. Los miembros y los líderes de la iglesia prácticamente no evangelizaron de forma intencional a la comunidad. La iglesia de Twin Springs simplemente hizo saber que las puertas estaban abiertas y la gente apareció. Al menos, hasta 1985. Probablemente, la iglesia habría crecido con la misma rapidez que la comunidad si hubiera sido intencional en el ir. Pero tanto los líderes como los miembros se conformaron con una actitud de bienvenida a los que venían. La iglesia nunca desarrolló un ADN de evangelización. Casi nunca salían de sus propias paredes. Los miembros comenzaron a mirar únicamente hacia adentro. Se concentraron más y más en su comodidad y sus necesidades. El deterioro fue inevitable y trágico. Hoy, la iglesia de 90 asistentes se encuentra en un edificio grande que no puede costear. Hace 12 años que no tiene un pastor a tiempo completo. Las reservas monetarias se agotaron. He visto esta situación demasiadas veces. A menos que suceda algo drástico, la iglesia de Twin Springs cerrará sus puertas en unos años. Esta historia se trata de ti. Sí, lo sé. Esta historia parece tratarse del deterioro de una congregación. Aunque esto es una parte, no es el tema principal. Lo más importante son las personas que estaban y que están en la iglesia. No es un relato institucional. Se trata de mí y se trata de ti. La iglesia de Twin Springs estaba llena de miembros que tomaron la decisión de dejar que la iglesia girara alrededor de ellos. Pocos miembros invitaron a otras personas a asistir a la congregación. Aún menos compartieron el evangelio con otros hombres y mujeres de la comunidad. La iglesia de Twin Springs estaba concentrada en sí misma. Cuando una iglesia decae, solemos culpar al pastor o al personal de la iglesia, a otros miembros de la iglesia, a la denominación o a las circunstancias. La realidad es que el deterioro de esa iglesia es el resultado colectivo de los individuos que no estuvieron dispuestos a ir. Entonces, la iglesia se transforma en un club religioso en lugar de ser una congregación que obedece la Gran Comisión. Esta historia se trata de tu Jerusalén. Me imagino que sabes lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Es un relato sobre Jesús después de que resucitó y antes de que ascendiera al cielo. Les deja las siguientes palabras a sus seguidores: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Eso fue todo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús sobre la tierra antes de su ascensión. Sin duda, son palabras importantes. Jesús las pronunció y fueron sus últimas palabras. Podríamos dedicarle todo un libro a este versículo, pero, por ahora, concentrémonos en la palabra Jerusalén.
No quiero restarles importancia a las misiones y a la evangelización más allá de nuestras comunidades, es decir, a la parte del pasaje que dice, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Sencillamente, quiero hablar de Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén, por supuesto, es la comunidad inmediata a la iglesia. En muchas de nuestras congregaciones, es la parte más desatendida de nuestro campo misionero. Es más, en un estudio que llevé a cabo hace unos años, nuestro equipo descubrió que menos del 10% de las iglesias en Estados Unidos crece al menos al mismo paso que la comunidad. Dicho de manera sencilla, muchas de nuestras iglesias están perdiendo terreno en la comunidad. No estamos yendo. Nuestra respuesta según lo que creemos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Permíteme abordar 3 categorías principales: nuestra respuesta según lo que creemos, nuestras objeciones y nuestras acciones. Ningún creyente o miembro de una iglesia sentirá el apremio de compartir su fe si no cree de verdad que los demás necesitan el Evangelio. Déjame ofrecer una ilustración extrema pero que quizás traiga algo de luz. Supongamos que ves a alguien caminando por el lecho seco de un lago. Tiempo atrás, allí había agua, pero ahora el terreno está seco, duro y polvoriento. ¿Intentarías salvar a esa persona de ahogarse arrojándote a la tierra? Por supuesto que no. Sabes que esa persona no se ahogará, así que no necesita que nadie la salve. Tenemos que resolver esta cuestión en primer lugar. ¿Crees de verdad que las personas que no son cristianas necesitan ser salvas? ¿Estás convencido de que los que no tienen a Cristo están perdidos? Por eso, Lucas 19:10 lo deja bien en claro, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me temo que algunos miembros de nuestras iglesias solo hablan de la boca para afuera de la doctrina de la perdición y de la convicción de que Cristo es el único camino para ser salvo. Si estas verdades no están profundamente arraigadas, no sentiremos la urgencia de ir. Recuerda que Jesús mismo disipó toda duda al respecto. En Juan 14:1-6, el Señor estaba hablando con sus discípulos sobre la vida eterna, cuando dijo, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy». Pero Tomás no estaba seguro, albergaba dudas, tenía sus reservas respecto a este camino, y no tuvo reparos en expresar su opinión: «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?». Entonces, llegan las palabras de Jesús que disipan toda incertidumbre. Esas palabras tan precisas y poderosas. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Ahí lo tienes. Las palabras vienen directamente de Jesús. Estas palabras son el Evangelio, la buena noticia. Hay un camino, pero es el único camino. ¿Lo crees de verdad? ¿Estás convencido de que Cristo es el único camino a la salvación? ¿Tus acciones reflejan lo que crees? ¿Estás saliendo a compartir tu fe en palabras y en obra en forma constante y con urgencia? Nuestra respuesta a las objeciones. ¿Te encuentras con ese amigo o esa persona en el trabajo? ¿Piensas en invitarlo a la iglesia o en conversar de temas espirituales o en regalarle una Biblia? Pero nunca lo haces. ¿Por qué? Empiezas a racionalizar. Obstaculizas tu convicción con objeciones. Entonces, nunca le mencionas el tema. Jamás lo invitas a la iglesia. Hay varias objeciones que nos planteamos. Encajan mejor en la categoría de las excusas. No es mi don espiritual. ¿En serio? ¿Crees que no tienes un don espiritual para la evangelización, así que decides dejarles esa responsabilidad a otros? Piensa en la incoherencia lógica de esa objeción. ¿Te parece que los que no tienen el don de la misericordia no deberían ser misericordiosos? Por supuesto que no. ¿Crees que la persona que no tiene el don de la generosidad no debería dar? Todos somos llamados a obedecer la gran comisión. Eso me incluye a mí y también a ti. Para eso les pagamos a nuestro pastor y al personal de la iglesia. Solía pensar que esta objeción era más una actitud que una cuestión que se expresaba, pero cuando empecé a ofrecer asesoramiento en la iglesia, lo escuché varias veces. En una oportunidad, le pedí a una persona que me mostrara en la escritura donde decía que la evangelización y salir a predicar se limitaban al pastor. ¿Su respuesta? Es sentido común. Todo el mundo sabe que para eso se les paga a los pastores.
No tengo tiempo. Si no tenemos tiempo para compartir el amor de Cristo es porque no es realmente una prioridad en nuestra vida. Es una pregunta sencilla. ¿Hay algo más importante que buscar que una persona se relacione con Jesús como Señor y Salvador? Si nada es más importante, ¿cómo podemos no tener tiempo para hacerlo? No quiero imponerles mis creencias a los demás. Esta objeción me parece sumamente fastidiosa. ¿Te imaginas al apóstol Pablo de pie ante una multitud, diciendo, tengo una excelente noticia, pero no quiero imponerles mis creencias? No diré lo que pienso. Después de todo, ¿la religión es una cuestión privada? Por supuesto que no. El Evangelio tiene que ser predicado con audacia y alegría. Soy introvertido. Déjame confesarte algo. A menudo me sentía muy frustrado cuando iba a alguna parte con un amigo cristiano extrovertido y lo escuchaba compartir su fe. Él podía iniciar una conversación en forma muy natural y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba diciendo algo sobre Jesús. Yo soy introvertido y mi personalidad no se presta naturalmente a esa clase de evangelización. Así que, hace muchos años, comencé a orar por otras oportunidades de compartir el Evangelio. Ha sido increíble ver cómo Dios me abre puertas cuando simplemente le pido oportunidades, y esas oportunidades se ajustan a mi personalidad introvertida. La personalidad no es una excusa válida. Nuestra respuesta con acciones. Entonces, ¿cómo hacemos para ir? ¿Cómo nos transformamos en la clase de miembro de la iglesia que deja huella en nuestra Jerusalén? Primero, volvamos a la cuestión de las convicciones y la motivación. ¿Estás convencido de que Cristo es el único camino a la salvación? Entonces, ¿tu motivación principal es compartir el Evangelio? Veamos el caso de dos hombres que tenían una gran motivación. Hace unos 2000 años, Pedro y Juan estaban en la cárcel. ¿Cuál había sido su crimen? Habían estado contándole sobre Jesús a otras personas. Más adelante, estos dos agitadores aparecieron ante los líderes judíos para presentar su caso. Después de escucharlos, los líderes tomaron una decisión. Liberarían a Pedro y a Juan si cerraban la boca y dejaban de hablar de Jesús. ¿Cómo respondieron ellos? Veamos sus palabras exactas en Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Escuchaste eso? No podían dejar de hablar de Jesús. No podían dejar de hablar, pero, hoy en día, muchos cristianos no están dispuestos a empezar a hablar. Entonces, pasemos de la teoría a la acción. ¿Qué tienes que hacer? Específicamente en el contexto del propósito de tu iglesia de alcanzar a la comunidad, ¿qué puedes hacer para alcanzar a Jerusalén? Déjame proponer algunos pasos concretos. Ora pidiendo oportunidades. Es algo muy sencillo, pero los miembros de la iglesia rara vez dan este paso. Antes de irte a dormir, pídele a Dios que te dé oportunidades de compartir el amor de Cristo en palabra o en obra. Es increíble cómo Dios responde. Tengo muchas anécdotas, pero una de mis favoritas ocurrió después de hacer una sencilla oración una mañana para que Dios me diera oportunidades de compartir mi fe. Antes de que terminara la tarde, me llamó mi antiguo jefe. Antes de ser ministro por vocación, yo trabajaba en un banco. Quería reunirse conmigo. Más tarde, descubriría que me buscó porque tenía preguntas sobre Jesús. Vaya. Aquí tienes otra parte maravillosa de la historia. Hacía 27 años que no tenía noticias de él, pero el día que oré pidiendo una oportunidad, llegó la llamada. Ora pidiendo oportunidades. Invita a personas a la iglesia. Lo repito, es un concepto increíblemente simple. Cuando invitas a alguien a la iglesia, lo traes a confraternizar con cristianos. Cuando invitas a alguien a la iglesia, esa persona puede tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. He visto cómo una sencilla invitación puede tener un impacto profundo y eterno en familias enteras. Entonces, ¿las personas van a la iglesia si las invitamos? Hace varios años, hicimos un estudio al respecto con mi equipo de investigación. Los resultados nos sorprendieron a todos. 8 de cada 10 personas que no asisten regularmente a la iglesia irían si alguien las invitara. Esa estadística es quizás una de las más increíbles que descubrí en mis 25 años de investigación. Si las invitas, ellas van. Busca oportunidades en forma intencional. Estás pensando en comprar un auto. El viejo y fiel automóvil que condujiste durante 15 años ya no es tan fiel. Las reparaciones cuestan más que el valor del auto. Entonces, decides cuál será tu próximo vehículo.
¿Has notado lo que sucede a continuación? Comienzas a ver ese mismo modelo por todas partes. Hasta ahora, no lo habías notado. Tu esquema ha cambiado. Lo mismo debería suceder en la esfera espiritual. Tendríamos que ver a las personas y las oportunidades a través de la lente de la evangelización. Si estamos espiritualmente alerta a tales oportunidades, las veremos con más frecuencia. Prepárate para hablar cuando surja la oportunidad. Cuando llegue esa oportunidad dispuesta por Dios, debes saber qué decir. He participado de muchos programas de formación evangelística, y todos me han ayudado a compartir mi fe con más coherencia y convicción. Una de mis maneras favoritas es los 3 círculos. Puedes descargar la aplicación gratuita, Vive en Misión. Es bien sencilla y útil. Es hora de ir. Si eres un típico miembro de la iglesia, tal vez no hagas demasiado para compartir el amor de Cristo con tu comunidad, tus vecinos, tus amigos o incluso tu familia. Creo que una de las mayores tácticas de Satanás es convencer a los cristianos de que pueden permanecer cómodos y en silencio. Es pecado permanecer en silencio cuando se nos ha mandado que hablemos. Una persona en una iglesia puede marcar una diferencia. Un miembro comprometido a ir puede ser la chispa que comience un incendio. Una persona. Tú. Es hora de que todos los miembros de la iglesia y los creyentes proclamen estas palabras sin dudar: me comprometo a ir. Puntos para reflexionar. 1. ¿Por qué crees que, en general, los miembros de la iglesia no dedican tiempo a ir a sus comunidades? 2. Lee Hechos capítulo 4 versículos 1 al 22. ¿Cómo se puede aplicar este texto a nuestra vida actual? 3. ¿Cómo puedes transformar tu vida de oración en un instrumento para ir? 4. La mayoría de los miembros de la iglesia actúa como si realmente creyera en Juan capítulo 14 versículos 1 a 6. ¿Por qué o por qué no?